Camila Perochena es historiadora, docente universitaria y una apasionada divulgadora. Se graduó en la Universidad Nacional de Rosario y se doctoró en Historia en la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Perochena se especializa en estudios de memoria, usos políticos del pasado y presidencialismo. Ha publicado artículos académicos en revistas nacionales e internacionales y protagoniza podcasts que son muy escuchados. Hoy tenemos el gusto de recibir a Camila Perochena en Efecto Mariposa. Sabés que yo he vivido muchos años en Estados Unidos. He escuchado a muchos presidentes. Al último que escuché hablar de esto fue al presidente Joe Biden, donde ellos dicen, Estados Unidos es un país excepcional. Es distinto a todos los demás, porque todos los demás nacen de una geografía, o nacen de una religión, o nacen de una etnia. Estados Unidos nace de una idea. Y eso lo hace singular, y eso hace que sea un país históricamente único, sostienen, y que además están convencidos de que tienen una misión especial que cumplir, ¿no? Eso es lo que se llama el excepcionalismo estadounidense. Sí. Ahora, Argentina construyó un relato de sí mismo basado también en la excepcionalidad dentro de la región. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo influyó esto en el modo en que miramos a Estados Unidos? Tanto cuando nos acercamos a Estados Unidos como cuando nos alejamos. Sí, yo diría, para pensar un poco eso, cómo miramos a Estados Unidos, también hay que pensar el lugar que tuvo el antiimperialismo en Argentina. O sea, las raíces históricas del antiimperialismo a la hora de construir la identidad argentina fueron muy fuertes. Es decir, diría que hoy no son tan fuertes, o no sé, nunca se sabe, ¿no? Porque digo, tenemos un péndulo. Pareciera que recientemente ha quedado en claro que no es tanto. Que no es tanto, pero nunca, viste, siempre es muy reciente. Para los historiadores decimos, bueno, es muy pronto para decirlo. Ahora, me parece que para pensar eso es bastante importante historizar un poco la cuestión del antiimperialismo, porque podríamos distinguir dos tipos de antiimperialismo en Argentina, un antiimperialismo más norteamericano y un antiimperialismo más inglés, siendo muy esquemática, ¿no? Pero digo, que tienen incluso momentos de nacimiento distintos, ¿no? El antiimperialismo norteamericano es anterior al antiimperialismo inglés porque es de fines del siglo XIX, ¿no? En el contexto de la guerra entre Cuba y Estados Unidos. En ese contexto empieza a forjarse acá en ciertos intelectuales la idea de que el imperialismo estadounidense es un imperialismo más materialista y que lo que tiene que hacer la nación argentina es pensar en las raíces más espirituales de la nación, ¿no? Y en ese momento nosotros teníamos un acercamiento mucho más claro, obviamente, a Inglaterra, que era uno de nuestros principales socios en términos de economía agroexportadora. Entonces ahí tenemos un primer antiimperialismo que aparte se ve, por ejemplo, en el caso de la presidencia de Irigoyen, digo, más allá de la neutralidad, o después podemos hablar de eso, por ejemplo, es con Irigoyen cuando se empieza a celebrar el Día de la Raza. ¿Por qué se empieza a celebrar en toda Hispanoamérica el Día de la Raza hacia esa fecha? Bueno, es en parte una respuesta al panamericanismo norteamericano, es decir, frente al panamericanismo que trataba de impulsar Estados Unidos, sectores más que buscaban reivindicar más Europa y especialmente España, lanzan el Día de la Raza frente a lo que en Estados Unidos era el Día de Colón, digo, porque el 12 de octubre en Estados Unidos se festeja el Día de Colón. Entonces, en esta idea panamericana, que era celebrar el día de Colón e impulsar la celebración del Día de Colón, los españoles empiezan a lanzar la idea, no, lo que nos une no es estar en América, lo que nos une es la idea de raza, no entendida en términos biológicos, sino entendida en términos culturales en esta cuestión hispanista, ¿no? Entonces, ahí empezamos a tener un antiimperialismo más. Te interrumpo por brevemente favor, para lo que hacer un quieras, aporte. me encanta. Me estás haciendo acordar un poema de Rubén Darío, que hablándole a los Estados Unidos le dice, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América hispana que reza a Jesucristo y aún habla en español. Perfecto, Justo, es exactamente eso. Es claro. que ese es el antiimperialismo que se empieza a forjar ahí, pero todavía no tenemos un antiimperialismo británico. ¿Cuándo empezamos a tener un antiimperialismo británico? En 1930. Obviamente ahí la crisis de 1930 es clave, ¿no? Porque, bueno, todos los países entran en una crisis. Nuestro principal modelo económico, que era el modelo económico agroexportador, entra en crisis
y los países se cierran, no nos compran lo mismo. Es el contexto del pacto Roca-Runciman, donde Argentina arregla con Inglaterra para mantener ciertas cuotas de exportación de carne, algo que fue muy cuestionado, y es el momento de ascenso de los nacionalismos en todo el mundo, pero acá también de un nacionalismo más reaccionario, más antiimperialista, donde está diciendo el problema no es Estados Unidos, el problema es Gran Bretaña. Creo que en gran parte el nacionalismo argentino se forjó con una fuerte fibra antiimperialista hacia Estados Unidos en algún punto y también hacia Inglaterra. Entonces, me parece que la manera en que nosotros miramos a Estados Unidos, obviamente es ambivalente, porque no es que todos son antiimperialistas, pero sí es verdad que a la hora de pensar en el nacionalismo o de forjar una identidad política, ese antiimperialismo tuvo un peso muy fuerte, diría yo, muy fuerte en distintos sectores de todos los colores políticos, y que se ve en los costos que tuvieron algunos presidentes para tratar de maniobrar, ¿no? Sí, en el marco de ese antiimperialismo, donde se ve, por ejemplo, con el nacionalismo petrolero, es decir, la idea de, ¿no? Este tema que ha desarrollado de una manera tan linda Nicolás Gadano en su libro de Historia del Petróleo, ¿no? Como esta idea de que cualquier persona que quiere venir a explotar los recursos petroleros en Argentina es vista, cualquier potencia es vista como una intromisión de potencias extranjeras para robar recursos, ¿no? Entonces, yo diría que nuestra relación con Estados Unidos es ambivalente, pero que está muy marcada por ese antiimperialismo, con Estados Unidos y con Gran Bretaña en distintas vertientes. ¿Cuánto marcó la campaña Braden o Perón? ¿Es marca un hito en esa tradición antiimperialista? Sí, totalmente. Yo creo que marca un hito, sí. Creo que Perón sabe leer el nacionalismo que asciende desde la década del 30, o sea, Perón en ese sentido tenía mucha habilidad política para leer. ¿La vio? Sí, la vio, o sea, evidentemente él dijo, no, acá hay un nacionalismo que cada vez más fuerte, también tenemos que entender que estamos, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, había el mundo de entreguerras era un mundo donde el nacionalismo pesaba fuerte, pero sin dudas Perón entendió cómo dar vuelta la estrategia de Braden y cómo eso se podía relacionar con ese antiimperialismo que venía de fines del siglo XIX. Ahora, te diría otra cosa, ya que trajimos a Perón. Perón también es muy pragmático a la hora de pensar las relaciones internacionales, porque obviamente Perón era nacionalista, proteccionista. Ahora, cuando Perón tuvo que maniobrar y pragmatizarse, se abrió. Perón recibió al hermano Eisenhower acá y le hizo un recibimiento que fue un recibimiento casi de jefe de Estado. Donde lo llevó por todos lados. Hay una anécdota espectacular que cuenta Pablo Gerchunov en el libro La Caída, donde dice, Eisenhower vino, Perón lo llevó para todos lados, y cuando se estaba subiendo al avión para volverse, se acerca Perón al avión, le trae un álbum de fotos donde estaban todas las fotos que se habían tomado en el fin de semana, y se sacaron una última foto que después se la mandó a Estados Unidos y se escribieron algunas cartas, en el momento en que... Y es el mismo momento en el que Perón deja atrás el nacionalismo petrolero. Estamos hablando de la crisis de 1952, 1953, el segundo gobierno de Perón. De la California. Exacto, donde básicamente Perón empieza a decir algo que en cualquier otro contexto, o que dicho por cualquier otra persona que no tuviera la legitimidad que tenía Perón en ese momento, hubiese sido muy difícil. Dice algo así, no me acuerdo textual la cita de ese discurso, pero dice algo así como... Nosotros no tenemos, tenemos una montaña de oro abajo de nuestro suelo, pero no tenemos los recursos para extraerla. Necesitamos extraer esos recursos para poder enriquecernos, ¿no? Entonces, yo diría, hay un antiimperialismo bastante fuerte en la historia argentina, pero también hay cierto pragmatismo cuando hay que aflojarle un poco a eso. Bien. Ahora, partiendo de esta nueva situación que tenemos, esta suerte de alineamiento automático con los Estados Unidos, y teniendo a la vista el inédito involucramiento del presidente de los Estados Unidos en el proceso electoral doméstico de la Argentina, ayer nomás, ¿no? Yo te pediría un rápido recorrido de nuestra historia para ver cómo han sido las experiencias, por un lado de alineamiento con Estados Unidos y por otro lado las de autonomía, o no solo de Estados Unidos, digamos, alianzas
o alineamientos por un lado y experiencias de autonomía por el otro. La realidad es que durante mucho tiempo con Estados Unidos tuvimos una relación en términos de alianzas más económicas o políticas, mucho más distante porque teníamos economías que no se complementaban, ¿no? Nuestra relación de complementariedad era claramente con Inglaterra. El problema que teníamos con Estados Unidos es que muchas de las cosas que nosotros producíamos y podíamos vender, Estados Unidos también las producía. Por supuesto, eso no quita que en distintos momentos Estados Unidos haya prestado atención a América Latina. Ahora, más allá de estos casos o estos ejemplos que estoy dando de Perón y del pragmatismo de Perón, hay un momento bastante importante en la relación entre Estados Unidos, Argentina y toda América Latina, que está asignado por la Revolución Cubana, si pensamos el siglo XX, ¿no? Digo, Latinoamérica no era tan importante para Estados Unidos, toda América Latina no era tan importante para Estados Unidos hasta que estalla la revolución en Cuba y se hace evidente que Rusia puede tener una pata en América Latina y que la revolución puede expandirse al resto del territorio, ¿no? Yo diría que ahí hay un punto de inflexión a la hora de entender nuestra relación con Estados Unidos. Y la de toda la región. Y la de toda la región, ni hablar, porque ahí Estados Unidos empieza a pensar qué cosa. Tengo que hacer que estos países se desarrollen para evitar una revolución comunista, ¿no? Y el gran proyecto ahí de Estados Unidos es la Alianza para el Progreso, donde Kennedy, exactamente, donde el objetivo era intervenimos económicamente, después esas intervenciones se vuelven más claras, ¿no? Y no solo económicas, pero para lograr el desarrollo económico de esos países. Y ahí hay, un acercamiento muy claro entre Kennedy y Frondizi. Porque Kennedy veía en Frondizi una especie de posible, y también Frondizi se veía a sí mismo como un posible intermediario, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos. Hay dos reuniones importantes entre Kennedy y Frondizi, una particularmente importante en Palm Beach, creo. Una reunión particularmente importante cerca de Navidad. Hay algunas anécdotas que cuenta Ortiz de Rosas, que fue el único testigo de esa reunión entre Kennedy y Frondizi, donde se discutía la cuestión cubana, donde Kennedy un poco le discutía, Frondizi le discutía un poco a Kennedy que hayan tomado decisiones sin consultar al resto de América Latina, pero donde todavía se está pensando cómo Argentina podría ser intermediaria. Después, Frondizi va a ser derrocado y toda esta experiencia, pero yo diría que ahí hay un momento de acercamiento que después se vuelve una opción cada vez más intervencionista, es decir, Estados Unidos ya empieza a mirar en toda América Latina empiezan a conformarse organizaciones armadas, donde ahí la intervención norteamericana, la Alianza para el Progreso fracasa en algún punto, no logra lo que esperaba, y donde ahí la intervención norteamericana se vuelve, sobre todo en algunos casos, como el caso de Chile, una intervención muchísimo más activa, ¿no? en la política latinoamericana. Y nosotros ahí tenemos vaivenes en esa relación, siempre bastante pendular nuestra relación con Estados Unidos. Y yo diría que recién el alineamiento y el acercamiento claro es obviamente con Menem. Ahí hay un giro increíble. Esto me lo dijo una vez Tocatlián en números y me pareció bastante llamativo. Él me dice, Argentina votaba en la ONU. Las resoluciones de la ONU. Las resoluciones de la ONU con creo que era, ¿no? Pasó de 15% de alineamiento, el promedio histórico hasta el 89. En Menem pasa un 75% de alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es claramente cuando nosotros hacemos un giro, porque lo otro diría fueron acercamientos, y un giro que incluso se ve como un giro de amistad personal, ¿no? La amistad entre Bush padre y Menem, ¿no? Donde ahí está lleno de anécdotas de Menem viajando, sentándose al lado de Bush padre, de manera fuera de protocolo. Camila, la entrada del presidente Menem al Congreso de los Estados Unidos... Ese video es increíble. Es una cosa que no se puede creer. Ese video es increíble. Porque además Menem se detuvo a saludar a todo el mundo, a todos aplaudían. Todo el recinto de pie, ese es un momento. Y es un aplauso que creo que dura literal 4 o 5 minutos. O sea, está el video en YouTube. Absolutamente. Menem, porque es increíble, porque no para. Y cuando se callan, habla y vuelven a aplaudir. Entonces, ahí recién yo diría que hay un alineamiento que decís clarísimo
creo que ahí hay una situación medio excepcional, que incluso se ve excepcional no solo en nuestra relación con Estados Unidos, sino en cómo, por ejemplo, se va a plantear en esos años la cuestión Malvinas. Es decir, cómo hay un giro en la política exterior en relación con Inglaterra para reanudar relaciones diplomáticas con Inglaterra, pero también para empezar a poner en la mesa de negociación a los isleños, es decir, con esta idea de a los isleños hay que persuadirlos, hay que atraerlos. Así es. Con dificultades, porque hacer eso después de la guerra no era lo mismo que hacerlo en el Acuerdo de Comunicaciones de 1971, pero digo, se ve ahí también un acercamiento claro, ¿no? Entonces yo diría que comparado con esta época, yo miraría ese periodo, pero por supuesto que el apoyo de Estados Unidos ahí, si bien por supuesto hubo préstamos del fondo, no fue de una, diría, contundencia como la actual, ¿no? Ahora, en este cambio de políticas, ¿no? Te invito a que pensemos en las guerras mundiales y los casos de neutralidad de la Argentina, pensemos en la Guerra Fría, pensemos en la posguerra fría, pensemos en la actualidad. La pregunta es, ¿qué ventajas o qué avances logró la Argentina precisamente por implementar sus políticas de alineamiento o no alineamiento según el momento? A ver, yo creo que en muchos casos tuvo ventajas de corto plazo. Digo, a ver. Pensando en la neutralidad en la Primera Guerra, donde Argentina en el corto plazo pudo seguir comerciando con los distintos países, o pensando también en la neutralidad en la Segunda Guerra. Digo, muchas de estas posturas más neutrales estaban relacionadas con cuestiones económicas, es decir, además de que había convicciones, claro. Digo, por supuesto que había ideas, pero también había intereses. Pero también había intereses económicos claros de por qué Argentina en el corto plazo tenía que tomar esa postura. No estoy segura, no soy una especialista en estos temas o en comercio exterior, pero no estoy segura que esa ventaja se haya mantenido en el mediano o en el largo plazo. Es decir, esa neutralidad que nos podía traer ventajas en el corto plazo, en el mediano plazo también significaba más aislamiento, ¿no? Significaba que Argentina quedaba fuera de ciertos acuerdos, como nos pasó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo creo que este péndulo entre alineamiento y autonomía, teniendo en cuenta esto de que en Argentina toda la idea de vivir con lo nuestro, si se quiere, fue muy fuerte, fue muy, vivir con lo nuestro en términos del nacionalismo económico. Sustitución de importaciones también, ¿no? Sustitución de importaciones, pero que además fue muy transversal a distintos sectores políticos. Digo, la idea del nacionalismo económico aplicaba a Perón, pero también aplicaba a Ilia y también aplicaba a un sector de las Fuerzas Armadas muy importante, a un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una tradición ahí muy fuerte que sigue estando, digo, que uno se pudo ver claramente en los años del kirchnerismo, y que yo creo que es un problema porque a veces no atiende a los cambios en el orden mundial, ¿no? Porque digo, una cosa es decir vivir con lo nuestro en 1930 o en 1945, otra cosa en el 2003, cuando ya tenés una globalización, cuando ya tenés China, cuando ya tenés el sudeste asiático, digo, cuando tenés otra economía a nivel mundial y mucho menos en el 2023, ¿no? Bien. Entonces yo creo que los costos, estoy simplificando mucho, pero digo, lo que podían ser costos en 1945 no es lo mismo que los costos que pueden ser en el 2003, ¿no? De esta idea de la autonomía económica y vivir con lo nuestro. Camila, hay algo que te quiero preguntar. Vos habrás visto, todos lo vemos, el surgimiento de las nuevas derechas, sobre todo en las democracias occidentales. Vemos que hay un hilo invisible que va de Víctor Orbán a Nigel Farage en Inglaterra, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a la Alianza Alternativa para Alemania, a Milei. Sí, total. ¿No? Eso que el presidente Macron llama la internacional reaccionaria. Sí. Mi pregunta es, a la luz de nuestra historia, ¿cómo evolucionaron las derechas? ¿Milei es el último eslabón de una cadena de derechas en la Argentina o Milei está expresando un fenómeno novedoso, más parecido a Bolsonaro que a la tradición argentina?
voy a traer acá una idea que desarrollan Sergio Morresi y Martín Vicente en el libro Está entre nosotros, en un capítulo del libro Está entre nosotros que compila Pablo Semán, donde recorren un poco la historia de las derechas en Argentina. Y ellos dicen, bueno, uno puede reconocer dos tradiciones dentro de la derecha argentina. Una tradición más liberal conservadora, mucho más cosmopolita, y que está pensando en términos de apertura, en términos de libre comercio, y una derecha nacionalista reaccionaria, mucho más católica. Mucho más católica, de raíz más hispana, menos cosmopolita. Y esas dos tienen dos visiones del mundo distintas, ¿no? Una Argentina inserta en el mundo y una Argentina que tiene que defender sus valores tradicionales. Bueno, una de las cosas que dicen estos autores es, bueno, en Milei hay una especie de fusionismo entre estas dos derechas, ¿no? Como tenés algo de esa derecha liberal conservadora y del nacionalismo reaccionario, pero al mismo tiempo diría que hay una diferencia grande, y esto es algo que escribimos con un colega peruano, Alberto Vergara, politólogo, donde hacemos una comparación entre las derechas actuales y las derechas neoliberales de los 90, de toda América Latina. Y yo diría que hay varias diferencias entre esas derechas neoliberales y o decimos que hay, por un lado, el carácter transnacional de estas nuevas derechas. Es decir, hay la internacional. Sí, hay una conexión que en la derecha neoliberal no existía. Hay una mirada que no es solo una mirada, es más, o sea, la derecha neoliberal miraba a Washington claramente. Acá también Madrid es muy importante. Madrid como encuentro de coordinadores, y ahí Vox tiene un lugar central, pero también como, y esto es lo que trabajamos en parte en ese artículo, como una relectura del pasado en clave mucho más hispanista, ¿no? Y en ese sentido mucho más tradicional, mucho más reaccionaria, es decir, toda una relectura del 12 de octubre, del 12 de octubre como Día de la Raza, de la reivindicación de la conquista y la colonización en clave católica. Entonces, diría que y por el rol que tiene la batalla cultural para esta derecha, ¿no? Entonces, es una derecha que tiene rasgos que se pueden rastrear en la historia, pero que a su vez son rasgos bastante singulares, particulares, ¿no? que la hacen bastante, ese fusionismo la hace bastante particular. Camila, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Agradecer un yo a placer. vos por esta magnífica clase de historia. Muchas gracias, un placer.